Productividad total de los factores PTF. Cada bien o servicio que se produce en Colombia necesita recursos como materias primas, instalaciones, maquinaria, desarrollo y horas trabajadas por las personas ocupadas, entre otros. El concepto de productividad total mide qué tan eficiente es la combinación de estos recursos para generar bienes y servicios en un país, no solo en términos de cantidad, sino también de calidad. Técnicamente se conoce como productividad total de los factores o PTF y la calcula el DANE desde el enfoque de la producción y el valor agregado. Desde estos enfoques, la PTF se obtiene incorporando a una ecuación la relación entre tres tipos de variables en el último año, enero a diciembre. 1. Básicas, que se componen de lo que se produjo, el bien o servicio, los consumos intermedios, los insumos como materias primas o energía, y su valor agregado, entendido como aquella característica extra que se le da a un producto o servicio cuando pasa por un proceso de transformación. 2. Trabajo, que incluye factores como el salario de los trabajadores y la cantidad de horas trabajadas por ellos. 3. Capital, que mide el stock de capital, es decir, las inversiones que se hicieron en años pasados y las más recientes en inventario, como maquinaria, equipo de transporte, investigación y desarrollo, entre otras, y la pérdida de valor de ese capital, llamada depreciación. De acuerdo con la fórmula usada por el DANE, desde el enfoque de la producción, la productividad total de los factores o PTF equivale a la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción, bien o servicio, y el aporte de las variables de consumos intermedios, de trabajo y de capital al crecimiento de la producción. Por ejemplo, si la producción creciera 5% y las variables de consumos intermedios, de trabajo y de capital crecieran 3,5%, la productividad total de los factores sería de 1,5%. Desde el enfoque del valor agregado, la productividad total de los factores o PTF equivale a la diferencia entre la tasa de crecimiento del valor agregado, característica extra que se le da a un producto o servicio cuando pasa por un proceso de transformación, y el aporte de las variables de trabajo y de capital al crecimiento de la producción. Esta información se obtiene de los resultados de la contabilidad del Sistema de Cuentas Nacionales y de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, GIH, y los cálculos tienen como base el manual de LACLEMS y los manuales de medición de la productividad de la OCDE. Calcular la productividad es fundamental para entender qué tan eficiente es la disposición del capital, los recursos materiales y humanos. Este diagnóstico es de gran ayuda para medir las actividades económicas, para la toma de decisiones de política pública relacionadas con el aparato productivo del país y para la negociación del salario mínimo cada año. DANE, información para todos.